Bueno, vale, vamos a retomar entonces nuestra jornada. Yo soy Nicole Righetti, estoy aquí en representancia de Salaqueta Áraba, una asociación abolicionista y que acompaña tanto familiares como personas que transitan la cárcel y sus familiares y sus redes de apoyo. Estamos aquí con dos ponentes fundamentales para abordar el tema de lo que es el monitoreo por parte de la sociedad civil adentro de prisión. Entonces, vamos sobre todo a profundizar el funcionamiento de los observatorios a través del análisis de las experiencias de monitoreo de la sociedad civil, entendiendo que el monitoreo independiente por parte de la sociedad civil constituye una exigencia de garantía y de transparencia, sobre todo en un contexto por excelencia opaco y estructuralmente violento como la prisión. Estoy muy emocionada con tener aquí conmigo en esta mesa a dos protagonistas de esta lucha a favor de la transparencia y de la garantía de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Vamos a empezar escuchando a Alicia Alonso Merino, activista y jurista con experiencia en acompañamiento a personas presas en diferentes países, Chile, Brasil, Italia, Estado español, y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, experta en sistema penitenciario, género y derechos humanos. Entre otras cosas, autora del libro Feminismo anticarcelario y presidenta del Observatorio de los Derechos y Libertades, OTEANDO. Su intervención nos ofrecerá una mirada internacional con respecto al monitoreo civil, analizando modelos europeos y latinoamericanos y los desafíos que enfrentan las organizaciones independientes al supervisar lugares de encierro. Y en segundo lugar vamos a escuchar a Cristina Gares, psicóloga con máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal, investigadora, miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos y coordinadora del Sistema de Registro y Comunicación para la Protección de las Víctimas de Violencia Institucional, Sirecovi. Decir que Sirecovi es el único sistema de monitoreo independiente de la sociedad civil con acceso regular a los centros penitenciarios catalanes, con el único objetivo y explícito de documentar posibles vulneraciones de derechos humanos y acompañar a las personas privadas de libertad. Su intervención nos presenta los resultados y del monitoreo de 2024 en los centros penitenciarios catalanes, con especial atención al aislamiento, a la salud mental y al acceso a la información penitenciaria y a las dificultades de acceso sobre todo, ¿no? Entonces, sin robaros más espacio, vamos con Alicia. Muchas gracias por la presentación, Nicole. Y mi exposición se va a centrar en el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de las prisiones a nivel internacional. Voy a rescatar varias experiencias, dos latinoamericanas, dos a nivel europeo, y de las cuales he tenido la suerte de participar en dos de ellas. Y quería comenzar porque esta mañana no ha dado tiempo muy someramente a justificar por qué la sociedad civil es importante que hagamos este monitoreo y esta observación, ¿no? Y resaltar que no somos una amenaza, sino todo lo contrario, que las organizaciones de la sociedad civil entremos en las prisiones es una garantía para que no se violen los derechos humanos. Además, la presencia de nuestras organizaciones tiene un carácter preventivo, ¿no? Evita la comisión de abusos antes de que se produzcan. Pero para que estas inspecciones sean eficaces, deberíamos tener un acceso ilimitado a todas las áreas de la prisión. Las fortalezas del monitoreo de la sociedad civil es que somos imparciales,
no pertenecemos al sistema carcelario y nos permite recoger testimonios de primera mano, in situ, sobre abusos, condiciones de vida. También, además, tenemos la posibilidad de organizar visitas frecuentes y largas, y muchas veces, bueno, pues las instituciones no tienen esta posibilidad. Además, otra de las características es la agilidad, que se puede documentar un maltrato de forma, pues, marcas de contenciones o de lesiones y ponerlo en conocimiento del juez de guardia o del juez de vigilancia de forma mucho más ágil. Además, normalmente las organizaciones de la sociedad civil gozan de la confianza de las personas que están presas y están dispuestas a hablar muchas veces con estas organizaciones y no con otros actores o actrices. Y son organizaciones que están altamente especializadas en el tema. O sea, estamos centradas en el trabajo en cárceles y sabemos de lo que estamos hablando y conocemos las cuestiones más intrínsecas de la estructura del opaco sistema penitenciario. Y en cuanto a las debilidades del monitoreo por parte de la sociedad civil, es que la limitación evidente de acceder a los centros de privación de libertad, de hecho, bueno, pues es uno de las claves que no nos dejan acceder a las cárceles para hacer monitoreo. No se puede entrar de forma sorpresiva, siempre se deben anunciar. Además, bueno, pues no cuentan con la confianza de la administración penitenciaria y son sospechosas de ser presas, ¿no? Son vistas como enemigas de la administración penitenciaria y amigas de los reclusos, ¿no? Y no entienden, la administración no entiende que es difícil este papel, ¿no? Y cuando las organizaciones escribimos los informes, bueno, pues automáticamente son rechazados o contestados o diciendo no, esto no debe ser publicado porque nos deja en mal lugar a la administración penitenciaria. Y bueno, otra de las debilidades es que no tenemos la autorización y podemos ser amenazadas, ¿no? Esta mañana se comentaba algún caso, ¿no? O luego lo vas a comentar tú, si quieres, del Sirecovi, ¿no? Las amenazas cuando se critica a la administración penitenciaria, ¿no? Amenazas que pueden ser incluso penales, pero bueno, la amenaza más común es si criticas no vuelves a entrar, ¿no? No puedes volver a visitar la cárcel. Pese a esto, encontramos una legitimación para hacer monitoreo como sociedad civil. La encontramos en las reglas Mandela. Encontramos que la regla 83 dice concretamente habrá una inspección periódica de las cárceles por parte de órganos independientes. Órganos independientes, la sociedad civil, somos órganos independientes, entiendo, ¿no? Y se menciona tanto a organismos gubernamentales como otros organismos donde ahí entramos la sociedad civil. También el Manual de Buenas Prácticas Penitenciarias de Implementación de las Reglas Mandela habla de, bueno, pues las inspecciones no debieran efectuarlas solamente cuerpos y personas oficiales. Entonces, da ahí, bueno, cabida a la actuación de las organizaciones de la sociedad civil y la APT, la Asociación para la Prevención de la Tortura, que, bueno, pues es la impulsora del OPCAT y consecuentemente del SPT, dice, bajo ninguna circunstancia se deberá recurrir al protocolo facultativo ni al papel que en su virtud se otorgan a los mecanismos nacionales de prevención de la tortura para impedir que las ONGs realicen sus propias visitas de forma paralela, ¿no? Entonces, como que dais así un margen amplio en el que tiene cabida el monitoreo de las ONGs. Voy a rescatar 4 experiencias internacionales. Dentro de las experiencias internacionales de monitoreo de la sociedad civil hay la verdad que mucha variedad. He rescatado… Ángel, esta mañana no hablaste de Documenta al final, ¿no? No dio tiempo. Bueno, Documenta es una organización mexicana. No la iba a mencionar porque pensé que ibas a hablar de ella, pero bueno.
hay organizaciones que realizan el monitoreo independientemente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, o sea, hacen monitoreo de forma paralela a los mecanismos. Hay otras organizaciones que son sociedad civil, pero son parte del mecanismo, y hay otra organización, en concreto la Comisión por la Memoria del Río de la Plata de Argentina, que hacía monitoreo como sociedad civil y luego pasó a ser reconocida como mecanismo nacional, en este caso provincial, de prevención de la tortura, porque Argentina tiene una estructura federal y además de existir el mecanismo nacional, cada provincia, que sería cada estado, pues tiene su propio mecanismo. A nivel europeo existe este observatorio, el Observatorio Europeo de las Prisiones, que es un proyecto que está coordinado por una ONG italiana, Antígone, de la que hablaré posteriormente, y este proyecto existe desde el año 2012, tiene un apoyo financiero del Programa de Justicia Penal de la Unión Europea. Y lo que hace este observatorio es que elabora un mapa del estado de la cuestión en algunos países de Europa, ¿no? Estudia, mediante análisis cuantitativos y cualitativos, la situación en los sistemas penitenciarios nacionales y las compara con los estándares internacionales en la materia. De este observatorio forman parte tanto organizaciones como centros universitarios europeos, bueno, pues de Italia, Rumanía, Bulgaria, Inglaterra, Grecia, Alemania, Polonia, Hungría, Lisboa, Lituania, Austria, Francia, y del Estado español, concretamente de Cataluña, bueno, pues está el observatorio que forma parte de este observatorio europeo. Sí decir que hacían el último informe de la situación de las condiciones carcelarias es del año 2019, o sea que no hay dinero fundamentalmente para actualizar la situación, y se han centrado últimamente pues, en proyectos conjuntos entre varias de las organizaciones que forman parte de este observatorio, en proyectos como la prisión juvenil o la situación LGTBIQ++ en las prisiones. En Panamá, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recae en la Defensoría del Pueblo, pero existe un protocolo para el ingreso de las organizaciones de derechos humanos a los centros penitenciarios, ¿no? Este sistema puede autorizar el ingreso de las organizaciones de los derechos humanos para realizar visitas de monitoreo y lo que hacen es pues, un informe que recoge bueno, pues desde la capacidad, la cantidad de detenidos, infraestructura, cuál es la alimentación, condiciones de higiene, los procedimientos disciplinarios, sanciones, quejas, inspecciones, allanamientos. La verdad es que tienen la posibilidad de hacer un monitoreo bastante amplio. Para poder hacer este tipo de monitoreo tienes que estar en un registro, o sea, hay un registro de organizaciones de la sociedad civil que tienen que autorizar el ingreso. Entonces, lo que puedes hacer es, con 15 días de antelación, comunicas el ingreso, pero tienes que estar autorizada en ese registro previo, ¿no? Pueden utilizarse cámaras y grabadoras y se puede entrevistar a personas en presencia de personal penitenciario que no necesariamente tiene que oír, pero sí que tiene que estar viendo la entrevista. Y estas dos situaciones, la grabación con imágenes o de sonido y las entrevistas, deben ser previamente autorizadas, ¿no? Y luego tenemos otro caso en el Reino Unido, que son estos consejos de monitoreo independiente. El mecanismo en el Reino Unido, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es muy diferente al que estamos habituados, porque no recae en un órgano de derechos humanos ni específico, ni, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ni se crea un órgano ad hoc, sino que está formado por 21 organizaciones diferentes, ¿no? Algunas de carácter institucional.
Y estos consejos es uno de las organizaciones que forman parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Reino Unido, ¿no? Y existe un consejo independiente de monitoreo en todos los centros de privación de libertad y en centros de migrantes, de internación de migrantes, en todas las prisiones de Inglaterra y Gales. Estos consejos están formados por personas voluntarias. Hay más de 1000 personas voluntarias que forman parte de estos consejos. ¿Y qué hacen? Pues tienen la facultad y la obligación, no solo tienen la facultad, sino que tienen la obligación de visitar las prisiones, tienen acceso irrestricto, o sea, pueden acceder a cualquier parte de la prisión y tienen que realizar visitas frecuentes, tienen acceso además a los registros de la prisión, pueden informar directamente, o sea, tienen en línea directa no solo con el director de la prisión, sino con el ministro de Justicia para informarle de cualquier abuso que detecten y pueden escuchar pues, lo que son quejas de las personas presas. Se realizan informes tanto anuales, que se entregan al Parlamento, al Ministerio y al director, y además de elaborar estos informes anuales, elaboran informes temáticos sobre la materia. El trabajo que desarrollan fundamentalmente son en esos 4 temas, que es seguridad, trato humano, bueno, pues segregación, igualdad, alojamiento, salud y bienestar, que es todo el tema sanitario, todo el tema de drogodependencias, etcétera, y temas de progresión y liberación, ¿no? Que educación, formación, etcétera. Luego, el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura de la Sociedad Civil en Chile. Quiero rescatar este mecanismo que fue ad hoc, que nace en el año 2016 ante la inactividad sostenida del Estado chileno de implementar un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Entonces, 2 organizaciones que teníamos experiencia, una en cárceles y otra en observación de la protesta social, lo que hicimos fue durante todo un año formarnos en cuestiones de prevención de la tortura, en protocolo de Estambul, en temas de tortura, monitoreo, acudimos incluso a Argentina y lo que hicimos fue una pauta para hacer el monitoreo y nos constituimos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Sociedad Civil, como sociedad civil, o sea, nadie nos tenía que dar y otorgar, sino que nos autoconstituimos, considerábamos que como sociedad civil teníamos la legitimación suficiente para constituirnos en el mecanismo, ¿no? Y una forma de denuncia de la falta de implementación. Entonces, nos constituimos en 2 centros de privación de libertad, uno de adultos y otro de menores, en Colina 2 y en San Miguel. Y la sorpresa es que, bueno, pues entramos. Si nos dejaban entrar, bueno, pues teníamos claro que lo primero que había que hacer es ir a aislamiento. Y, bueno, teníamos todo un protocolo. El protocolo era primero entrevista con el director o la directora del centro. Tuvimos la entrevista, les explicamos quiénes éramos, que éramos el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Sociedad Civil. Íbamos con nuestra identificación, le explicamos quiénes éramos, qué queríamos hacer y entonces, bueno, y queríamos visitar la cárcel. Nos dijo, vale, que nos estuvo entreteniendo porque dijimos queremos visitar aislamiento, mientras dieron una lavada al aislamiento, pero era muy difícil lavar lo que había porque las condiciones de habitabilidad fueron absolutamente, bueno, pues de mucho impacto. A raíz de eso hicimos un informe que presentamos al Gobierno, a la Subsecretaría General de Derechos Humanos, en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, y tuvo 2 consecuencias importantes. Uno, que se reactivó la
la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Gobierno se puso las pilas y presentó un proyecto de ley. Y la otra fue el cierre del módulo de aislamiento que visitamos, junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hicimos un trabajo conjunto porque hicimos un informe de las visitas así bien documentado. Y entonces usamos siempre ese informe. El INDH usó ese informe complementado con el trabajo de ellas para, con el tiempo, cerrar el módulo de aislamiento que se visitó, ¿no? Entonces, fue una situación, un mecanismo que se creó ad hoc, pero que tuvo una importancia y una utilidad. Y por último, bueno, pues comentar el caso de Italia, que es conocida porque desde el año 1998, bueno, pues es de las pocas organizaciones a nivel europeo que realiza monitoreo directo en las prisiones. Desde ese año, todos los años se visitan prácticamente las 200 cárceles que hay, con un grupo de unas 90 personas voluntarias que estábamos repartidas por todas las regiones, y lo que se hace es observación de las condiciones carcelarias. Tiene dos limitaciones este tipo de observación. Es que no podemos, las visitas son anunciadas, hay que acordarlas previamente con la institución penitenciaria, tienes que acordar un día de visita. Y la otra cuestión es que hay, por ejemplo, la sección de alta seguridad no se puede visitar. Esas son las dos limitaciones importantes. Os voy a mostrar para que veáis, se ve en la pantalla, ¿verdad? Porque fruto de estas observaciones se hace un mapa de Italia donde tienes acceso a toda la información de cada cárcel. Los círculos más oscuros es donde hay hacinamiento. Cuanto más oscuro, más hacinamiento. Por ejemplo, en Foggia el hacinamiento es casi del 200%. En Napoli, en Poggioreale, del 133%. Y además, bueno, pues puedes ir a la ficha, yo le pincho ahí, y vas a la ficha de cada cárcel. Entonces, ¿dónde está? Esto es todo público, son datos que, como veis, estamos viendo aquí. Nos dice en qué año se creó, cuáles son las características. Hay una primera información que es una síntesis, así que de una lectura, que te hagas una idea de cuáles son los problemas estructurales de la cárcel. Se habla de los espacios detentivos, o sea, de las condiciones de habitabilidad, los tipos de secciones, o sea, hay un desglose detallado de cuántas secciones, en qué planos. En el piso primero hay tantas celdas, en el piso segundo hay tantas otras celdas, las celdas tienen una capacidad de tantos. Cuando fuimos a visitarlas había 6 personas en cada celda. Además, las celdas tenían baño, no tenían baño, tenían ducha, tenían agua caliente, no tenían agua caliente, etcétera, ¿no? Y luego los espacios comunes. ¿Había espacios comunes? Sí, no, ¿en qué condiciones? ¿Para qué se utilizaban? ¿Cómo eran? Luego, sobre las personas detenidas, cuántas había, qué porcentaje de mujeres, hombres, extranjeras. Luego, sobre el personal también. Bueno, pues recogemos todos los datos de cuántos funcionarios hay, si hay mediador. Y luego los eventos críticos, ¿no? Si ha habido suicidios, si ha habido autolesiones, etcétera. Y si se ha aplicado el aislamiento, en qué condiciones. También se recogen los datos de la sanidad, sanitarios, cuántos médicos hay, si hay especialistas, etcétera. Si hay psicólogo, si hay personas tóxico-dependientes, en tratamiento, si no, etcétera, ¿no? También el tema de trabajo, de formación profesional, de actividades culturales, deportivas. Luego el tema de visitas, si hay contacto con el exterior, etcétera, ¿no?
Entonces, esta ficha la hay de todas las cárceles y se va actualizando según las visitas. Entonces, es un trabajo arduo, pero que lleva ya muchos años y que se va retroalimentando. Otro de los inconvenientes que tienen esta observación es que, por ejemplo, en teoría no podemos hablar con las personas presas. Lo que se hace es observación de las condiciones carcelarias. Pero en la práctica, acabas hablando con la gente, cogiendo sus datos para derivarlos a otro de los proyectos. Y otra de las cosas interesantes consecuencia de esta observación es que todos los años se hace un informe, ¿no? Un informe sobre las condiciones de detención, que cada año tiene un focus sobre algún tema en concreto: muertes en prisión, suicidios, salud mental. Y además, dado la importancia que han adquirido todos estos informes, desde hace unos años ya también se hace observación en cárceles de menores y cada 2 años se hace un informe específico de menores. En el informe se recogen todos los datos, todos los números de la detención, separados por un montón de temáticas, y luego hay otros artículos para profundizar algún tema, ¿no? Sobre detenidas LGTB, etcétera. Son de las 2 consecuencias importantes de esta observación: que hay un mapa muy exhaustivo de las condiciones de cada cárcel, dónde está, qué condiciones hay actuales, ¿no? Cuántas personas y en qué estado está y cuáles son los eventos críticos. Y luego eso se transforma también en un informe muy detallado. De hecho, es un referente para cualquiera en Italia que quiera saber de las prisiones. Es el referente. O sea, me decía gente que va a trabajar en una prisión, dice: yo lo primero que hago es mirarme la ficha de Antígone para saber a qué cárcel voy. No mira la ficha de la institución penitenciaria, del Departamento de la Administración Penitenciaria, sino que mira la ficha de Antígone. En algunas cárceles se puede entrar con grabadora y vídeo, pero tienen que ser autorizadas, ¿no? Y fruto de esto, os pongo uno de los vídeos que se grabó para que os hagáis una idea, y con esto ya acabamos.
Vamos con Cristina. Hemos dejado. ¿Dónde está aquí? Deberíamos descargar. En descargas estará. Cierra aquí esto. Esto. Adelantaba Nicole, el objeto de mi intervención es hablaros de la experiencia de monitoreo que llevamos a cabo desde el equipo SIRECOVI del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Imagino que la mayoría de los que estáis aquí o todos sabéis ya qué es el observatorio, ¿no? Pero para aquellos que no lo sepáis, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos es un centro de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona que desde hace ya más de 24 años tiene el objetivo de luchar por la promoción de los derechos y garantías básicas. El observatorio está integrado por profesores de la universidad, posgraduados, estudiantes y profesionales que colaboramos en este proyecto. Desde los inicios del observatorio, una de sus áreas prioritarias de trabajo ha sido siempre la de privación de libertad y derechos humanos. Y desde esta área fue en 2016 cuando diseñamos y pusimos en marcha el SIRECOVI, que es, como comentaba, el Sistema de Registro y Comunicación de Casos de Violencia Institucional. Es un sistema articulado, perdonad, que tiene como objetivos los que tenéis aquí, que es luchar contra la cifra negra de la tortura, los malos tratos y las vulneraciones de derechos que se producen en los espacios de privación de libertad. En un inicio nosotros fuimos muy ambiciosos y nos planteamos llegar a todos los tipos de vulneraciones de derechos en todos los ambientes de privación de libertad y con el paso de los años nos dimos cuenta que era inabarcable y nos limitamos a la violencia institucional que se produce en los centros penitenciarios catalanes. También, como explicaba Nicole, actualmente también somos la única entidad de la sociedad civil que tiene esta facultad, ¿no? Y en Cataluña de poder acceder a los centros de privación de libertad, a las cárceles catalanas con este objetivo. Entonces decidimos priorizar en esta línea, ¿no? y intensificar nuestros esfuerzos en esto. Como os decía, uno de nuestros objetivos era luchar contra la cifra negra de la tortura y la violencia institucional, también llevar a cabo una observación y una monitorización constante e independiente de los centros penitenciarios catalanes, ofrecer apoyo a las personas afectadas por la violencia institucional y a sus familias para darles acceso efectivo a un mecanismo de queja y visibilizar las situaciones por las que vividas, actuar también como mecanismo de alerta temprana, permitiendo eso, pues, visibilizar las quejas desde un primer momento y ampliarlas, y promover la garantía de los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de la población privada de libertad y también dar a conocer la realidad de la privación de libertad en Cataluña y sensibilizar a la sociedad catalana sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos. Vamos a ver un poco, os voy a ir explicando cómo funciona el SIRECOVI. Para ello me voy a ir apoyando con algunos datos de nuestra última memoria de resultados. O sea, hay muchas más estadísticas y muchos datos estadísticos que podéis consultar en esta memoria, no me voy a detallar a hablar de todo, o sea, a nivel el tipo de situaciones que manejamos, el tipo de quejas que nos llegan, todo eso lo podéis encontrar en la memoria, iré dando alguna pincelada porque si no esto sería muy largo.
Pero sí que me gustaría matizar, que no lo tenía en mi presentación, pero para dejar claro que aunque nosotros somos una entidad que hacemos monitoreo, el monitoreo que realizamos es diferente a un poco lo que se ha ido explicando. Nosotros no entramos a las cárceles y no visitamos las cárceles y los espacios. Nosotros entramos a las cárceles con el objetivo de entrevistar a personas. O sea, vamos a hablar con las personas presas y con los profesionales. O sea, desde hace algunos años sí que hemos sistematizado que cada visita que hacemos a prisión generalmente o pedimos una entrevista con la dirección del centro o con la dirección médica, según un poco las problemáticas. Bueno, sabéis que en Cataluña las competencias en materia sanitaria están transferidas, entonces hay una dirección por el tema pues, puramente administrativa de la cárcel y otra dirección por el tema médico, está separado. Entonces son responsables diferenciados. Bueno, el SIRECOVI se pone en marcha cuando recibimos una alerta sobre una presunta situación de malos tratos en un contexto de privación de libertad en las cárceles catalanas. La denuncia nos puede llegar ya sea a través de la propia persona afectada, que es lo más habitual. Tenemos como un teléfono, ¿no?, que haya ido rulando por las cárceles y la mayoría de personas presas pueden acceder a él, o si no nos escriben por correo postal, o también nos llega a través de las familias, abogados u otras entidades de derechos humanos, pero generalmente son las propias personas presas que ya acuden a nosotros. En 2024 el número de peticiones que recibimos fue de 111. Es importante tener en cuenta, ¿no?, que estas 111 peticiones no son todas casos que luego hemos gestionado. Muchas de estas peticiones al final acaban siendo descartadas, ya sea porque no se cumplen los requisitos, ¿no? Para que o sea, por ejemplo, si nos llega una petición que es de fuera de Cataluña, nosotros no somos competentes y tenemos que descartar. Entonces podemos derivar a otra entidad, pero no la podemos gestionar como un caso. O si la persona, o sea, si vamos a entrevistar a la persona y vemos que el relato que nos aporta no tiene suficientemente credibilidad o no nos da, no sé cuál sería la palabra en castellano es versemblanza, o sea, que no le lleva a saber coherencia, digamos, al relato, pues también lo tenemos que descartar. Bueno, hay pequeñas situaciones que nos llevan a descartar los relatos, o sea, los casos, perdonar. De los 111, por ejemplo, que nos llegaron este año, 57 se convirtieron en nuevos casos abiertos en nuestro sistema y otros 54 fueron descartados. Como podéis ver en este segundo gráfico, el número de peticiones que nos ha ido llegando ha ido en crecimiento año tras año, ¿no? Y eso creemos que demuestra, pues, aparte, obviamente, que cada vez son más las personas privadas de libertad que conocen el SIRECOVI, porque lo que no se ha hecho es ir informando a todas las personas presas. No hemos ido haciendo charlas informativas para decir a los presos, tenéis este servicio, ¿no? Entonces eso ha ido mucho, pues, correboca, ¿no?, entre los presos, digamos, y entre las entidades de familias, pero eso sí que vemos como que cada vez nos conocen más presos y hay más confianza y recurren más a nosotros. Una vez recibida la petición o una denuncia, empezaría lo que es el proceso de validación del caso, ¿no? Eso implica generalmente realizar una entrevista a la persona, ¿no?, una entrevista en profundidad que nos permita recoger toda la información de su relato y, lo que también es importante para nosotros, recoger su consentimiento informado, que es algo de protección de datos, tenemos la obligación para poder registrar su caso, igual que comunicarlo a otras entidades o realizar las gestiones en relación a su caso. Entonces siempre se hace importante, pues eso, ir a visitar a la persona, es el primer paso siempre. Claro, las visitas a prisión son una de nuestras herramientas clave de trabajo, o sea, es el fuerte un poco que tenemos como SIRECOVI. Estas visitas nos permiten en un primer momento realizar estas entrevistas en profundidad que nos permitirán recoger toda la información para validar este relato, obtener el consentimiento, como os decía, pero también en etapas posteriores una herramienta clave que nos permite hacer seguimiento de la situación, ¿no?, ver si las comunicaciones que nosotros hemos hecho han tenido algún impacto sobre la situación de la persona, si la persona ha sufrido revictimizaciones, porque ese fue uno de los objetivos también con los que creamos el SIRECOVI, ¿no?, poder hacer ese acompañamiento y ver que la persona que había sufrido una violencia institucional, después de visibilizar esa situación, no sufría nuevas represalias, ¿no? Entonces, esas visitas y esas entrevistas son muy importantes en este sentido. Y también son importantes de cara a, como os decía, hacer esas entrevistas con los profesionales, que cada vez se han vuelto, pues, como algo más, ya luego ir explicando algunas limitaciones que nos fuimos encontrando, pero cada vez estas entrevistas se volvieron como una manera más ágil de elevar las peticiones de los presos y conseguir algo. Porque las quejas, claro, tú pones una queja, pero esa queja se va a resolver dentro de 6 meses y generalmente la persona privada de libertad dentro de 6 meses, ese problema, si ha tenido 7 problemas más, que ese primer problema por el que puso la queja se le ha olvidado. En cambio, si tú en esa entrevista con la dirección consigues algo, o sea, un pequeño, que le vaya a visitar un profesional, que le cambien el horario del vis-a-vis, o sea, pequeñas cosas que se consiguen en esas entrevistas que para las personas presas pues tienen mucho impacto y mucha relevancia, ¿no? Que la saquen de aislamiento, en un momento que le estás diciendo esa persona está desesperada, tiene ideas suicidas, yo que sé, pequeñas cosas que podemos transmitir y ahí se consiguen esas pequeñas cosas. Ahora os explicaré un problema que estamos teniendo. Bueno, a lo largo del 2024 realizamos 26 visitas a prisión, a centros penitenciarios catalanes. Aquí podéis ver como una disgregación de a los centros que fuimos. Brians 2 fue el centro más visitado este año, seguido de Quatre Camins.
Vale, en el marco de estas 26 visitas realizamos 100 entrevistas a personas presas, 9 de las cuales fueron a mujeres y el resto fueron a hombres. Y en lo que respecta a entrevistas a profesionales, realizamos, a ver que tengo aquí los datos, 24, 20 a miembros de los equipos de dirección, que generalmente suele ser director, directora o subdirector, subdirectora de tratamiento, y 4 a responsables médicos. Como os decía, estas entrevistas a los profesionales son muy importantes, pero llevamos como se ve que hace 2 meses ha llegado una directiva de las PRAP. Las PRAP es la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en Cataluña, ¿no? La entidad que tiene las competencias en materia penitenciaria, en la que les han dicho a los directores de las cárceles que no nos pueden dar información. Y no es una directiva realmente que afecte solo al Sirecovi, porque se ve que es una directiva que se ha hecho hacia todas las instituciones, es decir, el síndic de Greuges, todas las administraciones se han encontrado ahora mismo con esta misma situación. Pero claro, a nosotros como Sirecovi, por nuestra manera de configurarnos, desmonta. O sea, para nosotros esa entrevista acababa siendo como la base de nuestro trabajo y era que nos puedan aportar información, nos obligan a que tengamos que canalizar nuestras peticiones de información a través de la unidad de relaciones institucionales de la propia Secretaría. Eso implica esperar tiempo, claro. En estas entrevistas todo se conseguía en ese momento, ¿no? Esa persona, el director te prometía algo y en el momento que tú te ibas de la cárcel se había conseguido. Ahora, claro, son 4 meses a esperar que te dé una respuesta que viene por escrito, que obviamente no te van a dar la misma cantidad de información y bueno, estamos pendientes porque lo hemos comentado con varios directores, que la verdad es que tenemos un diálogo bastante. Ellos nos han reconocido que por ellos no es, que ellos ven positivo estas entrevistas y claro, ahora vamos a pedir una entrevista con la Secretaría General para intentar cambiarlo, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar. A ver la Elena Pérez, la nueva secretaria, qué nos dice. Vale, en lo que respecta a las comunicaciones, a organismos e instituciones de la red del Sirecovi, este año hemos hecho 79. En relación a los interlocutores con los que nos comunicamos, como podéis ver en este gráfico, mayoritariamente serían la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, el Programa de Salud Penitenciaria, dependiente del Instituto Catalán de Salud, que es la entidad gestora de la sanidad penitenciaria en Cataluña, el Síndic de Greuges, el CPT del Consejo de Europa y otros organismos. Luego, en estas comunicaciones no se contemplan un grueso muy amplio de comunicaciones que hacemos de manera más informal con organizaciones como Familiares de Presos de Cataluña o todas las comunicaciones que haces con los abogados, no sé qué, estas no las contabilizamos, estas son las comunicaciones, digamos, oficiales. Vale, como os decía, es importante, como os comentaba antes, ¿no? Tener en cuenta que la gestión del Sirecovi no finaliza con la comunicación del caso, ¿no? Un pilar fundamental de nuestro trabajo es este posterior seguimiento, ¿no? Que nos permite pues eso, realizar ese acompañamiento a la persona y ver en qué ha quedado, ¿no? Y qué medidas de protección se han adoptado conforme a las peticiones que nosotros hemos hecho. Luego, además de todo este trabajo que hacemos en el ámbito de la gestión de casos, que es un poco el grueso, desde el Sirecovi también realizamos otras actividades que, además de complementar las anteriores, ¿no? y mejorarlas, abarcan también ámbitos como la producción de información, la formación académica, la divulgación sobre el estado del sistema penitenciario y la denuncia pública. Bueno, como que hacemos más trabajo integrado, digamos, ¿no? Más allá del trabajo de gestión de casos. Ahora, como os decía, en lugar de hablaros de los datos concretos o datos numéricos, que al final es lo que solemos mostrar, pero que al final son datos estadísticos, me ha parecido más relevante como hablaros un poco de las problemáticas estructurales que hemos ido detectando, ¿no? Y hacerlo de una manera un poquito más cualitativa, ¿no? Bueno, como nosotros ya exponíamos en nuestro primer informe general de resultados que publicamos en 2018, el aislamiento es uno de los puntos más críticos en el marco del cumplimiento de la pena privativa de libertad en el sistema penitenciario catalán. Desde el Sirecovi seguimos constatando el incumplimiento de muchos de los preceptos que se establecen en la circular 2/2017, que es la circular que regula el régimen cerrado de aislamiento en Cataluña, que esa circular también, la misma campaña que se está haciendo aquí a nivel estatal, que estáis haciendo desde todas estas organizaciones, la realizamos en Cataluña a nivel local. Se creó un grupo de trabajo parlamentario y eso nos permitió incidir en la creación de esta nueva circular que se vio como un pequeño cambio, una mejora del aislamiento. Bueno, la circular tenía muchas cosas que parecían, de alguna manera, que positivizaban un poco más la situación del aislamiento, pero bueno, desde el Sirecovi seguimos viendo que no se cumplen todos los preceptos que se establecen. Estamos en eso, tanto en lo que respecta a las horas que las personas presas tienen que disfrutar fuera de la celda, que ya han aumentado mucho con este cambio de circular, también en lo relativo a la oferta de actividades que se ofrecen o en la intensificación del seguimiento a nivel de tratamiento, ¿no? O sea, teóricamente, según esta circular, cuando una persona está en aislamiento, el tratamiento hacia ella se debería intensificar, deberían tener entrevistas mucho más
pues, semanales con un tutor, tendría que hacer un acompañamiento, o sea, todo para conseguir que esa persona salga cuanto antes del primer grado. Lo que nosotros nos encontramos como SIRECOVI cuando visitamos a las personas que están en primer grado son que, pese a ser personas con un perfil bastante problemático y conflictivo, pasaban la mayoría de horas abandonadas en el interior de una celda con una nula o muy limitada oferta de actividades y, en muchos casos, sin recibir visitas de los equipos de tratamiento durante meses. Constatamos también, como en años anteriores, como una gran proporción de los casos abiertos en 2024, entre los casos que hemos gestionado, las personas afectadas se encontraban en situación de aislamiento. O sea, concretamente en un 35% de todos los casos que hemos abierto este año. Así, nuevamente, se evidencia la relación entre el régimen de vida de aislamiento y la posibilidad de ser objeto de torturas, malos tratos o cualquier otra vulneración de derechos humanos. Como pone de relieve los resultados estadísticos también, la problemática del aislamiento está íntimamente ligada con la presencia de enfermedad mental. Consideramos alarmante, muy alarmante, el incremento respecto al año anterior del número de casos que hemos abierto este año, en los que la persona afectada, ¿no?, por la violencia institucional presentaba los dos tipos de condiciones. Eran personas que tenían trastornos mentales graves diagnosticadas y que se encontraban en situación de aislamiento en el momento que denunciaron la situación de vulneración de derechos. Concretamente, este año han sido 12 los casos que hemos abierto y esto ha representado un incremento del 140% respecto al año anterior, de casos en que las personas tenían ambas condiciones. Sin embargo, las vulneraciones de derechos hacia las personas privadas de libertad que padecen trastornos mentales graves, que en la mayoría de casos, además, presentan también una discapacidad intelectual que está derivada de la presencia de múltiples trastornos mentales, en muchos casos también sumado a largas trayectorias de drogodependencia, pues estas personas, que no se limitan, o sea, las vulneraciones de derechos no se limitan hasta cuando se encuentran en situación de aislamiento. Han sido 17 casos abiertos en 2024 en que la persona presentaba algún trastorno mental grave o varios, lo que supone un 30% de los casos gestionados. Desde la puesta en funcionamiento del SIRECOVI nos hemos focalizado mucho en aquellas personas privadas de libertad que padecen enfermedades mentales graves que dificultan su adaptación al contexto penitenciario. Como hace muchos años denunciamos, ¿no?, en el sistema penitenciario catalán tiene departamentos específicos para ubicar a estas personas, pero obviamente no hay plazas suficientes para ubicarlas a todas, porque hay una gran proporción de personas privadas de libertad que padecen trastornos mentales graves. Ello que acaba comportando que estas personas acaban siendo ubicadas en módulos ordinarios, que a causa de sus problemas de salud mental tienen muchos problemas de adaptación al régimen ordinario, que acumulan múltiples sanciones y que, como consecuencia de ellas, acaban pasando largos periodos en departamentos de aislamiento. Esto acaba pasando, luego estas personas, además, a causa de ya sus problemas, ¿no?, o sea, previos, pues cuando se encuentran en aislamiento, en muchos casos protagonizan conductas autolesivas o autolíticas, ¿no?, intentos autolíticos son muy habituales, que en la mayoría de ocasiones se acaban abordando a la vez con medidas disciplinarias. O sea, últimamente me estoy encontrando con un montón de expedientes disciplinarios en los que el expediente es, el otro día, un preso, un chaval con esquizofrenia. El expediente es como que dicen que se ha cortado, el funcionario dice, llegan porque se han visto que se ha cortado, el interno entrega la cuchilla, le preguntan por qué se ha cortado y dice porque tiene mucho sufrimiento emocional, parte. O sea, te sancionan por autolesionarte porque estás sufriendo. O sea, todo esto, obviamente, afecta a la integridad psíquica de estas personas y acaban cada vez más desajustadas, ¿no? Luego, en el marco de estas, ¿no?, cuando se les aplica, eso, que es muy habitual, que estas situaciones además se aborden con medidas coercitivas como puede ser la contención mecánica. Y en el marco de estas medidas, la mayoría de estas personas denuncian haber sufrido abusos o malos tratos. Es como una cadena. Este tipo de situaciones, además de aumentar al máximo la conflictividad en los centros penitenciarios, no hacen más que deteriorar el estado psíquico de estas personas, que cada vez están más desadaptadas y cada vez protagonizan más conductas. O sea, si ves las estadísticas de personas que se les ha aplicado contención mecánica, que hablábamos antes, ¿no?, cuando mostrabas estos datos, el estudio que hizo TER, ¿no?, lo puso bastante manifiesto, y es como la mayoría de las contenciones mecánicas se aplican sobre todo a las mismas personas. O sea, hay muchas personas a las que se han aplicado medidas de contención 30 veces. Luego hay personas a las que nunca se le aplicaron una medida de contención, pero es como que cada vez estás más desajustado, cada vez sabes lo que más te va a pasar y la probabilidad de que te apliquen esa medida es cada vez más alta. Vale. Voy a ser rápida. Sí, no me queda mucho, no pasa nada. Vale. Como también ponen de relieve las estadísticas, la falta o deficiente asistencia sanitaria sigue siendo una de las situaciones de violencia institucional más denunciadas por las personas presas, la cual se da en un 28% de los casos que hemos abierto este año. En este ámbito cabe destacar
las quejas por parte de las personas presas en relación con la complicidad del personal sanitario frente a la aplicación de medidas coercitivas desproporcionadas por parte del personal de vigilancia penitenciaria. Unos profesionales sanitarios que, amparándose en la seguridad, en contadas ocasiones se entrevistan con la persona, ¿no?, que ha sufrido los malos tratos o los abusos en un entorno de confidencialidad donde pueda explicar, o sea, te acaban entrevistando delante de las mismas personas que teóricamente te han agredido. Y es que, aunque en el sistema penitenciario catalán las competencias en materia de sanidad penitenciaria dependen de salud y no de justicia, son habituales igual las quejas en relación con esta complicidad. O sea, no se ha acabado. O sea, yo lo que hemos visto claro que el traspaso de competencias no es suficiente como para que se acabe con esta problemática. O sea, no es algo. Así seguimos constatando, o sea, en Cataluña, por ejemplo, todo lo que hablamos de la documentación de lesiones, se ha hecho un esfuerzo, se ha querido hacer un esfuerzo bastante grande para que todos los profesionales que trabajan en el contexto penitenciario conozcan los protocolos para documentar las lesiones. Aún así, o sea, se hacen, los partes de lesiones se hacen, pero nos seguimos encontrando con que no se hacen de las maneras adecuadas, ¿no? Los profesionales tendrían que hacer un juicio de compatibilidad entre las lesiones que presenta la persona y lo que refiere a haber pasado, ¿no? Lo que refiere, o sea, yo digo, me han agredido y tengo esta lesión. Entonces, el profesional teóricamente tiene que hacer este juicio de compatibilidad. O sea, los informes lo hacen y los envían a juzgado. Eso, siempre que nosotros lo pedimos, el informe está hecho. Eso sí, pero claro, nos llegamos a encontrar con informes de lesiones en los que hay la versión de los funcionarios, cuando el médico no estaba delante, ¿no? Como dices, sí, la persona tiene la cabeza abierta por todos los lados, pero es que estaba muy desajustada y se estaba dando cabezazos contra la pared y por eso tuvieron que intervenir los funcionarios. Claro, eso el médico no lo ha visto, eso es lo que los funcionarios dicen que ha pasado. Y eso hay médicos que lo ponen en sus informes. Más allá de, a ver, como os decía, eso, las quejas en relación a la complicidad de los profesionales sanitarios son muy habituales entre personas que se le han aplicado medidas de contención mecánica, que, como ya habéis visto en las estadísticas, en Cataluña es ultramente abusivo el nivel con el que se aplican. Muchas personas refieren que el médico o la doctora no prestó atención a las lesiones que presentaban mientras estaban sometidos a contención. O sea, tú puedes estar 12 horas atado y cuando te desatan ya te curan las heridas. O sea, el médico ni te mira. Sí, lo hemos visto en vídeos, ¿sabes? Pues eso, o que no, simplemente han sido testigos también. Hay personas que refieren que les agredieron delante del médico y que el médico tampoco intervino. Y también somos conscientes de que los médicos no interrumpen la medida de contención. Teóricamente se tiene que usar el mínimo tiempo imprescindible. Pues sabemos que a lo mejor la persona estaba dormida, el médico lo ha visto y el médico no ha incidido para que la medida se finalice, ¿no? O sea, cuando ya las situaciones que dieron lugar a motivaron la aplicación de la medida ya han cesado. También me gustaría destacar, bueno, eso, comentaros que, como eso ya, ¿no?, un poco ya lo he dicho, pero que una de las quejas, o sea, una de las temáticas o de las vulneraciones que más recogemos es el uso excesivo de contenciones mecánicas, ¿no? Ya sea porque se han aplicado en momentos que no tocaba, ya sea porque se han alargado mucho más del tiempo preciso o porque se han aplicado, o sea, ha habido más vulneraciones de derecho en el marco de su aplicación. Vale, simplemente comentar, para acabar con el análisis de las problemáticas identificadas, mencionar aquellas situaciones de violencia institucional relacionadas con la vulneración de derechos laborales. Dejar claro también que son una constante, ¿no?, en el Sirecovi, o sea, que pero claro, son quejas que se amparan dentro de una legalidad. Entonces, el abordaje, no estamos hablando de unos derechos laborales ultralimitados, ¿no?, que las personas presas pierden el trabajo porque se les ha sancionado por algo fuera del trabajo, pero claro, si yo estoy en aislamiento ya no puedo ir a trabajar y pierdo el trabajo. Pero claro, ahora en Cataluña nos hemos encontrado que acaban de aprobar una circular que se llama la circular 2/2024 que regula el acceso a trabajo en los centros penitenciarios. Esta circular ha sido una circular aprobada así a golpe ante la muerte de una cocinera a manos de un preso que pasó en marzo del año pasado, el 2024. Entonces, aquí, otra vez, en lugar de hacer un análisis causal, como pasó con la antigua circular de contenciones, ¿no?, para ver qué está pasando o por qué ha pasado esto, se cambia una normativa con medidas restrictivas para los presos y se aprueba una circular que lo que hace es que las personas que han tenido cualquier parte no pueden acceder a trabajos durante 6 meses. Y luego, todas las personas que tengan delitos de violencia no pueden acceder a trabajos en la cárcel. Entonces, claro, nos estamos encontrando con personas que después de 10 años de desarrollar un trabajo sin ninguna incidencia han perdido su trabajo. Entonces, eso, para acabar, no he pasado ni las diapositivas, o sea, ya las compartiré. Vale, para acabar el último punto, pues quería hablar de esto, de la necesidad de que exista una estructura estable e independiente de monitorización del sistema penitenciario. En sintonía con lo que ya hace muchos años denunciamos desde organizaciones de derechos humanos que trabajamos en el contexto penitenciario, la experiencia de casi ya 9 años de funcionamiento del Sirecovi ha puesto de relieve cómo las personas privadas de libertad que han sufrido vulneraciones de sus derechos fundamentales difícilmente denuncian penalmente estos abusos, ¿no?
Esto es así por muchos motivos, pero los principales factores que hay detrás son el miedo y la falta de confianza en el sistema de justicia, ¿no? No me detendré aquí a hablar de estos temas, puesto que imagino que los que estáis aquí ya conocéis, ¿no?, las represalias que se pueden dar en un contexto como una institución total como es la cárcel. Creo que también los anteriores ponentes, ¿no?, han dado, creo, bastantes pinceladas en este sentido. Además de la vía penal, las personas privadas de libertad disponen de otros canales de tipo administrativo de los que nos ha hablado Carlos, ¿no? Pero nuestra experiencia, claro, nosotros cuando empezamos el SIRECOVI teníamos mucha confianza en estas administraciones y nos pues diciendo, vale, si nosotros ponemos las quejas bien documentadas, bien explicadas de todo lo que ha pasado, irán a algún sitio. No. Estas administraciones archivan todas las quejas sin llevar a cabo las mínimas diligencias, o sea, simplemente piden explicaciones a la administración que les dan los resultados de sus investigaciones internas y estos organismos se quedan con estas investigaciones internas y cogen suyos los resultados sin hacer ninguna otra investigación. También están los mecanismos internos de la administración, pero claro, esos ya ni siquiera te dan una resolución. Eso ya investigan, o sea, tú te quejas y no te van a dar ni la respuesta a tu queja. Entonces, pues ahí estaríamos. O sea, entonces eso, que yo creo que todas estas razones no pueden llevarnos a explicar por qué cada vez más las personas privadas de libertad en Cataluña ven el SIRECOVI como un referente al que acudir cuando consideras que tus derechos han sido vulnerados, ¿no? Por lo menos tienes a alguien que te escucha activa, que te acompaña y que está en este proceso. Como explicaba antes Nicole, ¿no?, actualmente el Observatorio es la única entidad que podemos entrar a las prisiones con la única función de hacer, digamos, este monitoreo. Pero aún así me gustaría remarcar, ¿no?, la experiencia, bueno, el trabajo que están empezando a hacer desde mayo del año pasado las compañeras de Sala Quetana Farroa en el marco de la nueva Oficina de Atención al Público y el Observatorio de la Realidad Penitenciaria de Navarra, denominado BUO. Las funciones de BUO son la atención a personas que van a entrar a prisión, así como a las personas presas y sus familias para resolver dudas jurídicas y sociales en el ámbito penitenciario, la recogida y gestión de quejas en relación al funcionamiento de la prisión y el estudio y visualización de la realidad penitenciaria en Navarra. Durante su primer año de trabajo, trabajó en la elaboración de un informe mapeo en el que se identifican las carencias y las problemáticas y las vulneraciones de derechos que se dan en el centro penitenciario de Navarra. Si tenéis cualquier consulta, ahí tenéis a Libertad, que es una de las compañeras que está desarrollando el proyecto y os podrá explicar mucho mejor que yo. Y las compañeras, ellas entran en prisión en el marco de otros proyectos de investigación, no pueden entrar a las cárceles para hacer el monitoreo y están intentando pelear en esta línea. Pero ahora me explicaba de Libertad que justo habían presentado el proyecto, ¿no?, y que se lo han rechazado con la excusa, por lo que tú comentabas antes, de que ya existe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que no hace falta que estén ellas. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Alicia. Pido perdón a la siguiente mesa por haber robado unos minutos. Han sido intervenciones extremadamente interesantes y muy difíciles de cortar. Así que espero haya tiempo para, aunque sea, recoger un par de preguntas. En un momento determinado se habló de los vídeos de la sala de contenciones. Me imagino, no conozco la circular catalana. Sí, que no conozco la circular catalana sobre el uso de las cámaras. La de aquí, la de la Administración General del Estado, específicamente dice que tiene que haber cámaras obligatoriamente en las salas de contención. Me imagino que también allí. Cuando dices que tenéis acceso a los vídeos, ¿es porque os los pasan o cómo los habéis visto? Yo los he visto porque hay un proceso judicial. Claro, o sea, teóricamente tú no vas a ver el vídeo. Tenéis acceso directo a las... Eso me parecía a mí que era, ojalá. Y la pregunta es para Alicia, esta ya es más de histórica. ¿Hasta qué punto Antígone de alguna forma fue responsable de la sentencia Torrellani? Explica lo que es la sentencia Torrellani para el que no lo sepa. Bueno, muy resumidamente es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a Italia por el hacinamiento en las prisiones. Que, bueno, se tomaron una serie de medidas, se descarceló mucha gente y se tiene que indemnizar, se produjo cambios legislativos donde si tú estás en un... Bueno, luego está el debate dentro de la jurisprudencia italiana de qué son los 6 metros, si incluye el mobiliario, si incluye este espacio. Existe todo un debate, pero se consideraba que tendría que haber 6 metros cuadrados
por persona en cada celda. Y entonces, a raíz de esa sentencia, se produce el cambio de la legislación, donde las personas presas que han pasado en una cárcel donde se acredita por los informes de Antígone que hay hacinamiento, pues puede solicitar una indemnización de días, o si ya ha cumplido la sentencia, bueno, pues un tanto de 8 euros por día, una cosa así. Y Antígone está detrás de muchas de estas sentencias, porque además los informes de Antígone sirven para acreditar no solo a nivel europeo, sino a nivel del propio país. Bueno, pues sobre todo el tema esto de los 6 metros calpestables, o sea, los 6 metros cuadrados, sirven de referencia a los informes de Antígone, totalmente. Fundamental. Y además Antígone, bueno, crearon este sistema también para denunciar que no había mecanismo nacional de prevención de la tortura en Italia. De hecho, el mecanismo, que es el Garante, se ha creado hace pocos años. Y bueno, fue Mauro Palma, que fue fundador también de Antígone, ¿no? Pero fue como un poco la idea esta que hubo en Chile de creamos un mecanismo para instar al Estado a que cree el mecanismo. Aquí tardaron un montón de años porque, bueno, pues más de 20 años ha estado Italia habiendo firmado el OPCAT y sin implementar el mecanismo. Pero hay una cuestión interesante, que no solo existe mecanismo nacional, o sea, no solo existe la figura hasta del garante, que es independiente de lo que sería el defensor del pueblo, que es una institución ad hoc, sino que además en las regiones y en los municipios donde hay cárceles también tienen un garante de las personas detenidas. O sea, yo creo que esa figura del garante es una figura institucional que los municipios y las regiones también han adoptado, que podríamos pensar aquí de reproducir de alguna forma. Hola. Bueno, muchas gracias a ambas por las presentaciones muy interesantes. Quería preguntarle a Cristina, justo con esta diapositiva de la necesidad de que exista una estructura estable, independiente, y aprovechando que me apreció entender que Sirecovi lleva 9 años y que ya parece que eso es como una estructura estable e independiente, echando un poquito la vista atrás, ¿cuáles son los elementos que han sido claves para que el Sirecovi sea lo que sea y haya alcanzado pues, las cotas de éxito que ha tenido? ¿Es un tema de estructura normativa, que no lo sé, o es apertura o saber encontrar a la persona indicada con quien, de la institucionalidad, a quien dirigirse, y en ese caso, qué perfil es, o es quien lo presenta? O sea, un poco también saber para ver posibles replicabilidades de este esfuerzo. Claro, yo creo que el observatorio ha tenido vetada la entrada a las prisiones durante mucho tiempo, tuvo vetada la entrada a las prisiones, sobre todo después de todo lo que pasó en el motín de Quatre Camins, ¿no? También la figura de Iñaki Rivera, ¿no? Como director del observatorio, siempre ha sido muy mediática y ha habido como un ataque muy exagerado a su persona, ¿no? Por parte de sindicatos penitenciarios, y ahí ha habido mucha guerra. Fue el momento político, y también yo creo en ese primer momento nosotros también fuimos inteligentes y que hicimos un convenio con el CICAC, que es el Consejo de la Abogacía Catalana, que nos fue abriendo bastantes puertas, ¿no? Nosotros empezamos haciendo formación en todos los colegios de abogados, a los propios abogados, y este convenio con el Consejo de la Abogacía nos ayudó bastante a vender. Y entonces fue el momento político, porque además nosotros decidimos no, digamos, bajarnos en el sentido, a nosotros la administración nos dijo, vale, ¿queréis entrar en las cárceles? Cuando fuimos ahí, nosotros fuimos con nuestro ordenador y diciendo, tenemos este proyecto. Y nos dijeron, vale, pero para poder entrar en las cárceles aquí tenéis que declararos entidad colaboradora. Y eso implicaba reconocer que nosotros estábamos a favor del discurso rehabilitador y no sé qué. Y desde el observatorio dijimos, no. O sea, nos negamos no vamos a aceptar ser entidad colaboradora de la administración penitenciaria, y aún así nos dejaban entrar. Pero ya nos dijeron que eso era, o sea, no hay nada firmado. Eso es lo que... O sea, no hay ningún convenio, no hay nada que diga que el Sirecovi puede entrar, y la prueba está que yo no entro con un carnet de Sirecovi. Yo cada vez que voy a entrar a la prisión tengo que hacer una... Es verdad que todo es muy ágil y es fácil y nunca nos dicen que no. Pero yo tengo que hacer una petición a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la que nos autoriza nominalmente a las personas que yo finalmente... ¿sabes? Yo digo, esta persona es del Sirecovi.
y autoriza a esa persona nominalmente para poder acceder a prisión y para poder visitar a ciertas personas concretas y entrevistarlas. O sea, es así, entonces todo está en el limbo. Entonces es un poco de suerte, digamos, y a nivel político y a nivel, ¿no? Quién te encuentres. En el momento estaba Man Calderó como director secretario de Instituciones Penitenciarias y le vino bien dejarnos entrar. Y es un poco lo que hablabais, ¿no? De las administraciones, no sé qué, claro, nosotros desde el Sirecovi lo vemos porque nosotros tenemos una guerra con los sindicatos de funcionarios de prisiones, ¿no? Que llevan exigiendo a las administraciones que no nos dejen entrar en prisión, pero en cambio nos acusan a nosotros, en especial a Iñaki, de que somos amigos de las administraciones. Y la prueba está que es, qué bien. O sea, yo cachondeo a veces y a los presos se lo dicen, ¿no? Claro, es que estáis vosotros y los directores están aquí acojonados. Como que hay esto de como si nosotros fuéramos amigos de los políticos y como si estuviéramos en el mismo nivel, digamos. Y supongo que han pasado muchas cosas, claro, supongo que todo el tema del proceso en Cataluña ha tenido mucho impacto, todo el tema de los juicios políticos, todo el acompañamiento que Iñaki ha hecho en todo esto, es la coyuntura, o sea, como que hay muchas cosas detrás para que esto haya fraguado. Y siempre estamos en este limbo que en cualquier momento nos van a decir, ya no entráis. Yo creo que es difícil que os digan eso. Sí, pero yo creo que es difícil, porque yo creo que hay dos factores importantes. Yo viví bastante cerca del nacimiento de Sirecovi hace 9 años y yo creo que hay dos factores que son muy importantes. Uno, que procede de la universidad. No es una asociación, es la universidad. Y luego el prestigio. El observatorio es una entidad con mucho prestigio en ese momento por la labor que realizaba. Entonces, entre una cosa y otra, creo que ha facilitado. Y es muy difícil claro que lo pueden hacer, pero la contestación que va a haber va a ser grande en el caso de que se atrevan a decirle a Sirecovi que no entre a hacer. Podrán limitarle, pero que haga la labor lo veo muy difícil, ¿no? Que hay en Cataluña pues tiene bastante juego también. O sea, todo el rato es un poco ese juego y un poco Calderó es un poco lo que nos vendió. Él nos dijo, vale, como sabía que el observatorio tiene mucho nombre y a nivel mediático levanta, digamos, la única condición que os ponemos es que por eso en un principio nosotros comunicábamos siempre a los servicios de inspección de la Secretaría cualquier caso que gestionábamos y le dábamos la oportunidad que actuaran. Y ellos nos dijeron, vale, antes de liarla mediáticamente, nos comunicáis a nosotros cada caso para darnos la oportunidad de actuar y responder. No, y es un poco así. Has hablado de que algunos de los casos, en algunos casos hay denuncias en instrucción, penales, ¿no? Me ha parecido entender que en algunos de esos casos que investigáis, etcétera. ¿Cómo es la relación con esos casos? ¿Qué aportáis ahí? ¿Qué dificultades añade eso? ¿Qué ventajas comporta? Bueno. Vale, esto es otro tema. El Sirecovi no tiene abogados y esto también fue uno de los requisitos que nos pusieron. En el principio nosotros trabajamos en alianza con Iridia. Iridia sí que tenía sus abogados y entraban y ahí hubo bastante machaque y hubo abogadas de Iridia que tuvieron bastante persecución por esto, porque claro, uno de los temas que nosotros nos decían es eso, como que ya se nos acusaba de que nosotros vamos a las cárceles a incitar a los presos a que denuncien denuncias falsas. O sea, entonces, claro, si nosotros a esto metemos abogados, o sea, nosotros siempre si metemos abogados tiene que ser un abogado que trabaje gratuitamente y trabajamos, y como tenemos un convenio con el SICAC, ¿no? Que es el Consejo de la Abogacía, lo que hemos promovido todo el rato es el trabajar con los abogados de oficio. Entonces nosotros derivamos al SOG y hemos ido a formar. Pues eso, hacemos nosotros, hay el curso que da acceso al turno de oficio, ¿no? Que lleva el Consejo de la Abogacía Catalana de Penitenciario, pues damos una sesión nosotros siempre y tenemos esto e intentamos siempre trabajar hasta la parte pública. O sea, sentencias, no, o sea, condenas, no, la mayoría de casos que nosotros llevamos no acaban en nada, ¿no? O sea, como mucho por lo que hablamos antes de este sistema administrativo, que tú decías esto de la amonestación, sí, nosotros nos hemos encontrado con resoluciones del síndic que es, bueno, ya se le ha dicho al funcionario que no puede ir así, ¿eh? O sea, así, más o menos con esas medio palabras, ¿no? No se ha demostrado que hay ninguna vulneración, pero está claro que algo hay porque hay muchas quejas, ¿no? Pero ya son cosas así muy sutiles y pocos casos sí acaban con denuncias penales. O sea, nosotros podemos ayudar, digamos, en este proceso y acompañamos al abogado en el caso de que la persona quiera denunciar, pero pocas personas denuncian las cosas. Sí. Y tampoco nosotros vamos a incitar a la persona a denunciar judicialmente cuando sabemos que el recorrido es poco, ¿sabes? Entonces... Bueno, no sé, yo creo que deberíamos dejar paso a la siguiente mesa, que ya nos hemos pasado un poco. Muchísimas gracias y nada, han sido intervenciones estupendas y gracias por las preguntas. Vamos a seguir entonces. Todo de mi ropa, ¿no? No, espera, es que tengo ropa por todas partes. Un cojín de...
Pues vamos a continuar con la siguiente mesa, ya que vamos un poquito justitas de tiempo. No sé si luego podremos alargar un poco más. ¿Algo? Bueno, mi nombre es Lorena Alemán, yo soy parte de Sala Ketana Farroa y nosotras también formamos parte de la campaña por la abolición del aislamiento y me voy a ocupar de moderar esta última mesa de la jornada. Con esta última mesa damos cierre a esta jornada sobre observar la prisión desde dentro, en la que se ha abordado la necesidad del monitoreo de los espacios carcelarios por su opacidad y por las vulneraciones de derechos que nos han narrado y que se dan en su interior. Y lo que reunimos en esta última mesa es a dos personas que forman parte de dos proyectos en los que también se realizan labores de monitoreo desde distintas perspectivas y con un alcance también más amplio, más allá del ámbito penitenciario. Por un lado tenemos el proyecto periodístico Cibio, cuyo lema es vigilamos el poder, cuidamos lo público, con periodismo, herramientas y acción. Nos hablará de este proyecto y supongo que también quizás de otras cuestiones Ter García, periodista especializada en derechos humanos y que ha llevado a cabo diversas investigaciones relacionadas con el control de la actividad de las administraciones públicas, el uso de algoritmos, en particular las tablas de valoración de riesgo en las cárceles y también sobre el tema del uso de las contenciones mecánicas. En segundo lugar, intervendrá Sara López para hablarnos de SIRA, que es un centro de documentación de vulneraciones de derechos humanos y acompañamiento a víctimas de tortura y de violencia política. Sara es licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en documentación forense de la tortura y en aplicación del Protocolo de Estambul. Y ya que estoy aquí presentando la mesa y presentándola, pues quiero aprovechar para darle la enhorabuena públicamente por el... Lo siento porque ya me habían avisado que no le iba a hacer mucha gracia a ella, pero bueno, pues enhorabuena por el Premio Nacional de Derechos Humanos de la PDHA. Y también agradecerle su presencia porque hace unas horas no se encontraba muy bien de salud y está aquí haciendo un esfuerzo, así que gracias. Pues nada, ahora ya le cedo la palabra a Ter, cuando quieras. Vale. Yo, vengo aquí a hablar sobre todo de la Ley de Transparencia. Ya comentaba antes Jorge que os han pedido por transparencia los datos sobre casos de aislamiento. La Ley de Transparencia prácticamente es como el 80% actualmente de mi trabajo. Me dedico todo el día a hacer solicitudes de transparencia, a hacer reclamaciones a los consejos de transparencia que hay en todo el Estado y a analizar datos de transparencia. Y esa es mi vida últimamente. Así que, voy a empezar explicando un poquito, que supongo que sabéis todos cómo funciona la Ley de Transparencia. Es una cosa bastante simple, pero desde 2013 la ley a nivel estatal, pues digamos que da el derecho a cualquier ciudadano español a acceder a cualquier documentación e información que esté en manos de las administraciones públicas. En los siguientes años se desarrollaron las leyes autonómicas de transparencia y algunas son más avanzadas que la estatal, otras no. En el caso de Cataluña, por ejemplo, tiene una cosa que está muy bien, que es que si te deniegan la información, tú puedes optar a hacer una mediación con la administración que te ha negado la información y generalmente es bastante productiva y consigues lo que quieres. Y también hay unas limitaciones a lo que puedes pedir. Siempre he hecho con temas relacionados con cárceles, policía, defensa, pues principalmente es la seguridad nacional. Es la excusa que me han puesto, por ejemplo, cuando he pedido el protocolo del TASER en España, de la Policía Nacional. Que sea una solicitud abusiva en cuanto a que se repite la misma solicitud muchas veces y se genera un trabajo que ellos consideran abusivo. O que requiere una elaboración por parte de las administraciones. Esas son principalmente las que más señalan. Y frente a eso también, según cómo preguntes, también puedes intentar evitarlas. La cosa es saber cómo ellos tienen la información para que no te puedan negar que la tengan ni puedan alegar que les supone un trabajo infinito el que tengan que facilitártela. Bueno, pongo esto un poco como introducción. El tema es que, hace ya, creo que fue el 2021,
cuando, bueno, pues a través de transparencia, pues le pedía a la Administración catalana los datos sobre contenciones mecánicas. Por aquel entonces me acuerdo que se había aprobado una circular que prohibía o digamos que limitaba mucho el uso de contenciones mecánicas, había habido un cambio de gobierno, esa circular duró nada de tiempo y parece que nunca se llegó a cumplir y de hecho fue a partir de eso por lo que pedí el número de contenciones en plan de, bueno, realmente tanto se utiliza este método de coacción en las cárceles. Pues sí, hice la solicitud de transparencia. Y para mi sorpresa, pues no fue nada difícil porque a las 2 semanas me llamó una funcionaria de la Administración de Justicia catalana y me dijo, mira, yo tengo aquí un Excel con los casos de contenciones mecánicas que se han aplicado y tiene estos campos. Sexo, nacionalidad, edad del preso, el motivo por el que se ha hecho, el departamento de la prisión en la que estaba. ¿Qué quieres que te mande? Digo, mándamelo todo, por supuesto. Y bueno, pues me lo mandaron todo, los datos que recibí, pues bueno, pues ya podéis ver un poco. Después de hacer la petición en Cataluña, pues la hice también a la Administración General del Estado y la hice a País Vasco, que acababa de conseguir las competencias en prisiones. También para comparar un poco, porque bueno, pues mucho o poco es un poco relativo. Bueno, pues lo de Cataluña era exageradísimo. A partir de estos datos que me mandaron estas 3 administraciones, pues sí que se veía que en España había disminuido el uso de contenciones bastante, aunque seguía siendo muy alto, sobre todo si lo comparas con Alemania, como 4 veces más por población penitenciaria, pero ya es que en Cataluña es una cosa disparatada, que pues eso, pues 13 veces más teniendo en cuenta la población carcelaria. A partir de los datos que me mandó Cataluña, que eran súper completos, pues se veía que gran cantidad de los presos a los que aplicaban contenciones mecánicas eran jóvenes igual pues entre 18, 25 años, 27 años, una gran mayoría de ellos eran marroquíes, por supuesto eran chicos en números totales, pero en proporción a la población penitenciaria había más contenciones a mujeres. Y que en muchos casos los motivos por los que aplicaban contenciones era desobediencia. A raíz de esta publicación, pues bueno, empecé a colaborar con Cristina y con Iñaki y se hizo un informe que ha dado unas cuantas vueltas. Y bueno, pongo en la página de Saldo porque fue donde empecé a publicar sobre contenciones mecánicas. En Cibio, donde estoy trabajando ahora, hemos utilizado también la ley de transparencia para pedir datos sobre las empresas que emplean a presos en las cárceles. Saber cuáles son y a cuántos presos emplean y cuánto pagan. Generalmente está en torno a €1 o así la hora, pero generalmente, bueno, a nivel oficial después es menos, porque lo que no está nada claro es cómo se calcula lo que se cobra. Es decir, se utiliza el término de hora efectiva. Hora efectiva es lo que ellos consideran que tú has trabajado realmente, no lo que hayas trabajado. Y bueno, ha habido varios casos que han llevado a los juzgados para intentar reclamar un salario que no han recibido y no han llegado a ningún lado. Es otro ejemplo de cómo se puede utilizar la transparencia para el tema de cárceles. Y después lo utilizamos otra vez para hacer otra investigación sobre el uso de contenciones, en este caso grilletes o contenciones físicas, en centros de menores. Eso fue bastante más cansado porque, claro, centros de menores es una competencia autonómica, así que era hacer 17 solicitudes de transparencia y cada cual respondiendo de una forma distinta, con sus reclamaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues como conclusión de esta investigación es que, por ejemplo, aunque está prohibido, se siguen utilizando correas en centros de menores psiquiátricos y bueno, pues que los grilletes se utilizan mucho en centros de menores infractores y a veces por más de 6 horas seguidas. Y actualmente estoy, al igual que han hecho Jorge y Carlos, he pedido también datos sobre aislamiento. Es decir, hemos pedido y estamos ahora pendientes de que nos den toda la información, tanto
País Vasco como la Administración General del Estado como Cataluña, de datos de aplicación de la sanción de aislamiento, tanto de la ordinaria como de fin de semana, a presos, teniendo en cuenta género, nacionalidad, edad, cuánto ha durado ese aislamiento, el motivo y el centro penitenciario. Por ahora nos han enviado la información España y País Vasco. Los datos son bastante duros. Y Cataluña inicialmente, después de habernos enviado la información sobre contenciones, que era súper detallada, aquí lo que nos ha mandado inicialmente ha sido un estudio estadístico bastante chusco. Pero como comentaba, afortunadamente en Cataluña existe la posibilidad de ir a mediación y este miércoles tuvimos una segunda sesión de mediación para conseguir ya un acuerdo en cuanto a los datos que iban a aportar, y la semana que viene inicialmente nos van a mandar los datos. Así que espero que pronto los podamos compartir y ver qué pasa. Y bueno, aquí un resumen de lo que trabajo y ya está. Yo también tengo que hacer un resumen de lo que trabajo, porque me he despistado. A mí me habían pedido que os comentara algunas herramientas, algunos estándares internacionales que utilizamos tanto para la documentación y la denuncia de la tortura como para el monitoreo en espacios de privación de libertad. Los voy a mencionar muy rápidamente, pero aunque me plantearon que hablara de 3, voy a mencionar 4, que seguramente los conocéis, pero bueno. El primero es el Protocolo de Estambul, que es básicamente la herramienta con la que yo suelo trabajar de manera más habitual, que es el manual para la investigación y documentación eficaz de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que aprobó Naciones Unidas en el año 99, aunque una versión actualizada del año 22. Y son como un conjunto de directrices médicos, psicológicas, legales y forenses que establecen cómo identificar y documentar casos de tortura, ¿no? Es considerado como un estándar internacional obligatorio de facto a partir de su uso por parte de organismos de Naciones Unidas como el Comité contra la Tortura, el SPT, relatores especiales, tribunales internacionales, sistemas regionales de derechos humanos, médicos forenses, psicólogos, juristas, etc. Básicamente, en el ámbito de la documentación de la tortura, el Protocolo de Estambul lo que aporta es un método de entrevista médico-legal que sea ética y segura, y unos estándares éticos muy rigurosos, el consentimiento informado, garantizar la seguridad de la víctima, evitar la revictimización, evitar la afectación secundaria. Hay un protocolo para evaluar lesiones físicas y secuelas psicológicas. Hay un protocolo para diferenciar las autolesiones de las lesiones producidas por terceros, y hay unas pautas para establecer un juicio de consistencia entre lo que era la persona antes de los hechos relatados y los impactos observados, para hacer atribuciones de causalidad. Y esto se mide en 5 niveles de consistencia, que suele ser muy problemático en las periciales penales, porque los tribunales nos dicen que quiénes somos nosotros para hablar entonces hablamos de consistencia, simplemente, para no meternos en líos. Pero bueno, esto es en lo que tiene que ver con la documentación de la tortura, pero al mismo tiempo el Protocolo de Estambul incluye una guía para investigaciones oficiales que está dirigida a estados fiscales, jueces, comisiones de investigación y mecanismos nacionales de prevención, que establece una serie de pautas para el monitoreo en centros de detención, y también establece una serie de pautas
no necesariamente para estos organismos, a la hora de evaluar las condiciones de detención, con pautas específicas de aislamiento, de falta de atención médica, de violencia sexual, de humillación, amenaza, de privación sensorial, etc. Esto, teniendo en cuenta la dificultad para constituir mecanismos de monitoreo al margen de lo institucional y teniendo en cuenta la ineficacia absoluta, ya sé, la situación en el Estado español con el MNP, lo que se ha hecho desde sociedad civil es, teniendo en cuenta esto, las dificultades de acceso y que en muchos lugares, y no me voy muy lejos, Estado español, las únicas entidades, las únicas personas que pueden acceder a centros de privación de libertad como prisiones son abogados. Physicians for Human Rights ha hecho una guía es como una guía básica y simplificada para que una profesional del ámbito jurídico pueda hacer las preguntas necesarias para extraer la información para elaborar un protocolo de Estambul, o por lo menos para ponerlas en manos de un profesional médico, psicológico, psiquiátrico, etcétera, que sea capaz de analizarlas. Si os interesa, nosotras hicimos una versión simplificada en castellano, o sea, no muy compleja, pero bueno, en ocasiones es la única herramienta que tenemos como para poder documentar las condiciones en las que se encuentra una persona privada de libertad si por lo que sea no autorizan la entrada de nadie más que el abogado. Bueno, aparte de esto, el protocolo también contiene pautas para la documentación fotográfica y la preservación de la evidencia, siempre que tal cosa fuera posible, que es bastante raro. Y bueno, la estructura del informe pericial, que es el anexo 4, que es como la guía que hay que seguir para hacer como un informe pericial adecuado. Insisto, esto es una herramienta útil en manos de profesionales de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, etcétera, pero puede ser como una herramienta utilizada por sociedad civil para tener un guión de elementos a los que mirar a la hora de documentar pautas individuales o colectivas de tortura. En caso de muertes bajo custodia, utilizamos el protocolo de Minnesota, que se llama Protocolo sobre Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, también aprobado por Naciones Unidas en el año 91, aunque hay una versión reciente de 2016, vaya, que son pues los estándares internacionales de investigación de muertes causadas por agentes del Estado o que podrían implicar responsabilidad del Estado, y cita, entre otras, ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, homicidios policiales, desapariciones con resultado de muerte o fallecimientos sospechosos en los que estuviera implicado algún funcionario público. El protocolo de Minnesota define, así como grosso modo, los pasos que las autoridades tienen que dar para que una investigación determine qué ocurrió, cómo ocurrió, quién es el responsable y si hubo o no un fallo o una participación directa de un funcionario público con resultado de muerte, ¿no? Entonces, establece como una serie de estándares forenses internacionales sobre autopsia, cómo hacer una autopsia médico-legal, cómo analizar una escena de crimen, cómo se hace la cadena de custodia, cómo se hacen las entrevistas a los testigos supervivientes, etcétera, cómo se preservan los restos humanos, cómo se identifica un cadáver y cómo se documenta con fotografía y materiales. Esto a lo mejor es menos útil si no eres profesional forense, pero bueno, en cualquier caso el protocolo de Minnesota también recoge como los derechos de los familiares a ser informadas en todo momento y a ser parte en la investigación, etcétera, y extiende como
el ámbito de aplicación no solo a muertes en prisión, en calabozos, sino a muertes durante la detención y también muertes bajo custodia en instituciones psiquiátricas. Creo que poco más os puedo contar. Nosotras lo utilizamos básicamente cuando hacemos informes periciales sobre muertes bajo custodia. En tercer lugar están las reglas Mandela o reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que sospecho que todas conoceréis porque son las más, o sea, la referencia a la que siempre miramos, ¿no? Son 122 estándares internacionales acerca de cómo debe ser tratada una persona privada de libertad, sin importar el delito que haya cometido o en qué país. No son un tratado, pero sí que son como un marco mínimo aceptado internacionalmente y establece, por una parte, son como 5 o 6 grandes bloques, una serie de límites claros sobre el uso de la fuerza, el aislamiento y las medidas disciplinarias, los registros corporales, las contenciones mecánicas y las condiciones materiales mínimas. Eso por un lado. En segundo lugar, establece una serie de estándares sobre condiciones básicas de alojamiento, por decirlo de algún modo, alojamiento, higiene, agua, comida, acceso a luz natural, a ventilación, al ejercicio, acceso a la salud física y mental y contacto con el mundo exterior. Establece una serie de pautas sobre la profesionalización de los funcionarios de prisiones respecto de formación, supervisión, prohibición de participación en torturas, etcétera. Establece los protocolos de salud en prisión, la independencia del personal médico, la prohibición de participar en castigos, la equivalencia de los cuidados con la comunidad exterior, etcétera. Establece una regulación estricta sobre el aislamiento, entendiendo que el prolongado es el que dura más de 15 días y considerando a este ya un trato cruel, inhumano y degradante, y establece la prohibición de la aplicación de aislamiento a personas vulnerables, entendiendo que estas son menores, mujeres embarazadas, personas con diversidades, funciones psíquicas, etcétera, sufrimiento psíquico severo. Establece también la exigencia de mecanismos de supervisión externa e interna y los programas de educación, tratamiento, etcétera. Esto, básicamente, nosotras en nuestro trabajo cotidiano, debo decir que lo utilizamos únicamente cuando vamos a hacer periciales a prisión o cuando damos formación a través de los programas de formación del OPCAT a mecanismos nacionales de prevención de la tortura de otros países que se acaban de formar. Que yo siempre doy por hecho que lo primero que se leen son las reglas Mandela, pero sorprendentemente no. Entonces, bueno, pero bueno, en todo caso es como una guía de a dónde mirar. Yo de todos modos recomiendo completar con algunas de las pautas que establece la APT porque claramente aquí no se centran en qué mirar en caso de población, en caso de disidencias de género, o qué mirar en caso de... Bueno, hay como un montón de especificidades que no se recogen. Lo último que quería mencionar, y acabo con este rollo, pero para nosotras es como bastante importante y son bastante desconocidas, son las reglas Juan Méndez sobre interrogatorio coercitivo, porque están como en el punto de partida que luego termina muchas veces en prisión. Estos son un informe del relator especial contra la tortura de 2016 que establece como un modelo de entrevista no coercitiva que ha sido adoptado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el CAT, el SPT, y que ha dado lugar a programas policiales como el modelo PIS en Reino Unido y otros en Noruega, Nueva Zelanda, etc. Entonces, básicamente, las reglas Juan Méndez lo que establecen es la prohibición de elementos de coerción en el transcurso de las entrevistas, y esto incluye una serie de elementos amplios, desde violencia física, amenazas, privación de sueño, manipulación psicológica, chantaje, presión, falsos escenarios, pruebas inventadas, ese tipo de cosas.
establece una serie de normas éticas que cuando las lees la verdad es que da mucha risa porque hablan de cosas como escucha activa y empatía, lenguaje corporal no agresivo. Yo, claro, la verdad es que me cuesta un poco imaginar a un funcionario policial entrevistando así, pero bueno, esto es lo que dicen las reglas que hay que hacer. Establece también cuándo se debe suspender la entrevista, si la persona necesita asistencia médica o si que de repente su condición cambia de testigo a investigado, ese tipo de cosas, ¿no? Y los factores de vulnerabilidad, que la verdad es que están como muy bien planteados porque no solo contempla que seas mujer, que seas menor, que tal, sino pues yo que sé, que seas analfabeta, que pertenezcas a un grupo socioeconómico marginal, que tengas dificultades de comprensión o de... En fin, todo esto está muy bien, pero los principios Juan Méndez sobre todo lo que hacen es analizar como científicamente todos los programas norteamericanos de interrogatorio y constatar que hay evidencia científica que demuestra que conducen a falsas confesiones. Entonces tratan como de evitar pues, los sesgos de confirmación, los usos de tecnologías para la obtención de la verdad, yo qué sé, el suero, el polígrafo, todo este tipo de cosas para evitar confesiones falsas. Entonces, nada, básicamente está bien porque también exigen como el recordatorio de los derechos de defensa de la persona que está siendo interrogada. Pero bueno, básicamente a nosotros nos sirve como para establecer una guía en negativo de cuándo no se da un interrogatorio coercitivo, ¿no? Entonces, nos ha permitido hacer una escala que aplicamos para ver cuándo la persona ha sido coaccionada, no solo durante la detención, sino también a la hora del interrogatorio del que se deriva su paso a condición de investigada, y nos permite saber en qué momento comienzan las pautas de maltrato, ¿no? Entonces, también creo que es interesante que lo utilicemos para, bueno, pues para entender que muchas veces el maltrato y la tortura son un continuum que no acaba en ninguno de los pasos en los que se atraviesa hasta terminar saliendo de prisión o incluso después. Y después de este rollo supino, que ya os sabíais, no me volváis a contar estas cosas tan aburridas, por Dios. Pues nada, que esto es lo que quería decir. Ya está. Bueno, pues gracias Sara, gracias Ter. Os habéis ahí ajustado para que ahora tengamos 10 minutillos para preguntas. Así que quien quiera preguntar, intervenir. Sí, Cris. El micro. No hemos explicado, pero... Lo que dice el protocolo de Estambul es que tiene que salir la cara de la persona si la lesión no está en la cara. Es decir, que tiene que haber una fotografía del cuerpo completo para que se pueda identificar y que en la medida de lo posible se coloque o un bolígrafo, porque una regla, o por lo menos un dedo junto a la lesión para poder calcular el tamaño. Es como las dos únicas menciones que hace el protocolo de Estambul respecto de cómo hacer la toma de imágenes, pero si quieres lo puedo investigar un poco más y te lo digo.
Sobre las fotografías que decía Cris, en los centros de internamiento extranjeros, a menos aquí en Madrid, puesto que sí que se les permite a los internos, a veces, dando un tiempo pequeño del día, tener un teléfono móvil, nos es muy útil a la hora de que ellos nos manden por medio de WhatsApp o cualquier otra aplicación las lesiones. Y como tú dices, un poco lo que se les pide es que se vea la cara y que se vea el tamaño y la zona donde está la lesión. ¿Qué uso hacen esos juzgados? Pues generalmente ni caso. Pero bueno, nos sirve para decir, evidentemente, esta lesión, hace posible que te lo manden con la fecha, con la ubicación y demás, para que quede constancia. El uso que hagan los juzgados va a ser muy difícil. En los CIE, prácticamente nulo. Las cárceles, pues la verdad es que las pocas veces que se ha hecho, muy poca aplicación, pero hay que intentarlo. Comentaba por aquí jocosamente sobre las normas Juan Méndez, ¿no? Sí. Dice que mejor que no las hubieran hecho, porque así les das pistas de cómo tienen que hacer los interrogatorios. Sé que se va a publicar un reglamento sobre cómo, o sea, desarrollando las reglas Juan Méndez, que todavía no está publicado, pero que es como un manual para policías, habrá que verlo, porque yo ya leyendo las reglas, la verdad es que me da la risa muchas cosas, pero bueno, está bien. Perdón. Antes me preguntaban, ¿no?, las cosas que hicieron que el Sirecovi pudiera, y conseguimos que Juan Méndez hiciera un vídeo y una carta diciendo que le parecía que el Sirecovi ayudaba a cumplir con los compromisos internacionales, y todo eso lo entregamos, y son cosas que ayudan. Que no da más de sí, ¿eh? Yo creo que podemos dejarlo ya. Yo creo que es verdad que en las jornadas de hoy se han aportado muchísimas herramientas nuevas que tenemos que utilizar, que es difícil muchas veces utilizarlos. Bueno, pues esas herramientas internacionales, la transparencia, todas las que hemos visto aquí, eso. Yo creo que esto lo que indica es que tenemos un reto muy importante que hacer. Son herramientas que tenemos a disposición, que hay que aprender a utilizarlas, pero que tenemos que utilizarlas. Y hasta ahora se ha hecho poco por utilizarlas. Entonces, yo creo que a mí me parece que ha sido muy interesante oír todo esto. Algunas, pues ya conocíamos algunas herramientas, pero hay que seguir utilizándolas, creo que es importante. Que las reglas de Juan Méndez son, como dices, sí. Lo terrible es que haya que recordar a la policía y a los funcionarios y a los jueces, porque no solamente el interrogatorio colectivo lo hacen las policías, los jueces también hacen interrogatorio colectivo, habitualmente. Entonces, lo que es terrible es que haya que recordárselo. Y que los abogados que están asistiendo a esas declaraciones no intervengan y no protesten. Entonces, yo creo que el problema es mucho más grave. Yo creo que parte de todo esto hay que observar la prisión desde dentro, pero también tenemos que plantearnos cómo se ve la prisión desde fuera. Es decir, ¿qué es lo que la sociedad pide a la prisión? ¿Qué es lo que en definitiva el sistema quiere que pidamos? Entonces, a mí una de las cosas que más me preocupan en los últimos años es la aceptación por parte de la sociedad de la práctica de la tortura, de los malos tratos, del punitivismo, etc. Todo eso está sobrealimentando esta realidad. Entonces, no sea que por mirar tanto dentro de la prisión o dentro del centro de detención nos olvidemos que si fuera hay la misma opinión que tienen los funcionarios, no vamos a cambiarla. Tenemos que trabajar en los dos sentidos. Hay que observar lo que pasa dentro y también cómo la gente reacciona. Y explicar o intentar comprender por qué la ciudadanía acepta este discurso. A mí me preocupan mucho las encuestas que se están haciendo sobre la aceptación de la tortura. Son terribles, son cifras terribles. En algunos países de más del 80%. Eso sí, siempre te ponen terroristas, violadores, no sé cuántos ya, pero si aceptamos la tortura o los malos tratos o la vulneración de derechos en un caso, es decir, estamos en una pendiente sin freno. Entonces yo creo que
Entonces yo creo que tenemos que observar lo que pasa en la prisión desde dentro, pero sin perder en cuenta que también tenemos que ver cómo han conseguido que la sociedad vea la prisión. Creo que el trabajo hay que ir en las dos direcciones. Ya, pero ese es el problema, es decir, ¿por qué? ¿Cómo han conseguido eso? Antes nos comentaban eso, es decir, eres el nocivo, eres el peligroso, ¿cómo lo han conseguido? Bueno, tenemos que replantearnos que si esto se está ocurriendo, no solamente porque haya un grupo de gente que sea malvada, es que el resto de la sociedad hemos consentido cuando no estamos aplaudiendo. Entonces yo creo que la observación tiene que ser en dos sentidos. Primero saber lo que pasa dentro, pero sin tener en cuenta qué es lo que está pasando fuera, cómo transmitimos nuestro mensaje a la sociedad, cómo lo reciben y siendo consciente de que los medios nuestros son muy inferiores a los que tiene el sistema. Pero a mí me preocupa muchísimo, es decir, las películas policíacas o carcelarias son apología de la tortura, apología del maltrato, en el 99,99% y me quedo corto. Y eso la gente lo normaliza. Entonces, yo creo que ahí la observación es doble. Estas jornadas estamos viendo cómo monitorear la prisión, pero sin olvidarnos un poco, aunque sea un trabajo más difícil, de cómo se ve desde fuera esa situación. Sí, no, periodistas, pero también los colectivos de derechos humanos, cómo transmitimos esa información, porque muchas veces estamos cayendo en un punitivismo que en el fondo está realimentando esa situación. Cuando pedimos condenas ejemplares, más cárcel, más código penal para solucionar los problemas sociales, en el fondo estamos realimentando esa situación. Y no estoy hablando de que no haya sanciones y no haya investigación, pero tenemos que tener mucho cuidado con ese discurso. A mí me hace mucha gracia cuando campañas que cárcel igual a tortura y a continuación pedimos cárcel para los torturadores. Y sin darnos cuenta de la contradicción o del círculo vicioso en el que nos metemos. Pero bueno, que eso sería otro debate para otro día. Pero creo que no debemos olvidarnos de ese tema. No, le decía que Juan que contara lo que hemos comentado antes, que hable. Dime qué quieres que diga y lo digo. Sí. Bueno, en la community también un poco ahora que es un espacio, un poco de contención también de nuestras preocupaciones y a lo mejor un poco sacando de más a relucir pesimismos que a veces ocultamos para no desanimarnos, pero le comentaba a Carlos que no sé hasta qué punto el hecho... Miramos a veces cuando en delitos de alto impacto, quienes están por estos delitos en prisión y que generalmente son las personas o los eslabones, digamos, los menos causantes del problema, sino son los mandos más directos y operativos. En países como México hay poca gente condenada por tortura en prisión, pero cuando ves quiénes están, no refleja de dónde vienen estas políticas y que de las pocas correlaciones que yo he visto que se ajustan mucho entre índices de tortura y realmente las políticas es si tienes un secretario, un director de seguridad pública que tiene un discurso muy punitivista y de mano dura, bajo sus mandatos los índices de tortura aumentan. Y esas correlaciones son muy claras. Ahora, lo que no ves es a estos mandos medios y altos realmente, digamos, como pagar un poco por estos discursos. Y lo que le decía a Carlos es que tengo una preocupación de que si efectivamente se llegan a encausar y se llega a evidenciar que estas personas están detrás de estas conductas, ¿cuál puede ser el discurso que se abra públicamente? Y le ponía un ejemplo. En Baja California, el gobernador tenía un discurso muy de mano dura, hasta el punto que todo el mundo sabía que en una de las comandancias él personalmente torturaba a personas detenidas. Él lo negaba y llegó un punto en el que hubo evidencia, o sea, se sabía, quedó, y la persona fue acusada y ya no tuvo forma de ocultarlo, y entonces lo que pasó aquí fue un discurso de justificación. Es decir, no, pero es que pues, es lo que hay que hacer frente a esta población. Esta persona se presentó
siguió, después de una condena por tortura, siguió en la vida política activa con unos índices de popularidad altísimos. Entonces, ¿cuál es realmente lo que ocurrió ahí? Una persona con un discurso claramente pro tortura, muy avalado socialmente. Y cuando vemos cuáles son los discursos que ahora están impregnando realmente un poco la sociedad, a mí me preocupa que es un terreno muy bueno y muy fértil para que estos discursos de mano dura calen. Entonces es un poco hasta qué punto esta, digamos, persecución de quiénes son los que generan la perpetuación de las políticas violentas institucionales, queremos que realmente se enfrenten a la justicia por lo que pueda pasar como reacción. Entonces, bueno, era como un poco una reflexión al respecto y lo que mencionabas, bueno, ya me he quedado el micrófono. Hablando con unos colegas de Reino Unido que trabajan en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, dicen, nosotros hemos tenido que cambiar la forma en la que abordamos estos temas con la ciudadanía porque ya hay ciertos marcos teóricos que son prácticamente incompatibles. En Reino Unido, tú hablas de derechos humanos y hay una oposición social tremenda, que parecería que, lo que decíamos también en Europa, pues, pues el discurso de derechos humanos es muy poco atractivo, no es sexy, a la gente no le interesa y hay ciertas asociaciones a ello, al punto que hasta a niveles académicos de estudio han tenido y han claudicado y han tenido que cambiar la manera en la que se dirigen y abordan estos temas porque hay una confrontación muy clara y hay pocos espacios para generar consensos. Entonces, bueno, perdón porque no aporto nada como muy optimista ni positivo, pero bueno. No sé si alguien más quiere decir algo más o si alguna de las ponentes quiere... Ya estamos entonces terminando. Pues nada, yo simplemente voy a cerrar las jornadas agradeciendo a las dos ponentes, a Ter y a Sara de la última mesa, a todas las demás que han estado a lo largo del día pues, compartiendo sus intervenciones y a la gente que estáis aquí y no sé si cuánta gente habrá viéndolo online. Y nada, pues con eso también agradecer al Ateneo La Maliciosa por poner el espacio y por los medios. Y con todo esto, pues ya cerramos las jornadas y nada, nos vamos a tomarnos algo. Bueno, gracias.